bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Damos gracias al Señor por un nuevo día que nos permite de vida y estar de nuevo aquí en este programa hermoso. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este programa, el podcast Proclamadores de Cristo. En esta tarde nos acompaña un hermano muy especial para nosotros, que lo hemos conocido aquí en la iglesia también, y damos gracias a Dios porque ha aceptado este compromiso de estar en esta tarde. Hermano Nahum, Dios me lo bendiga. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente en esta noche? Sí, hermano Nahum, yo no conozco bien su nombre, si podría darnos usted su nombre correctamente y de dónde es usted. Ok, hermano, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermano, y gracias por la bienvenida que me están dando en este lugar. Mi nombre es José Nahum Alemán Hernández y yo soy originario de El Salvador, de un pueblecito allá que se llama Cantón Tierra Blanca, de Jiquilisco, de Usulután, departamento de Usulután. Amén. Allí es donde nosotros nacimos y allí nos criamos. Amén. Hermano Nahum, qué bueno. Ya hoy ya sabemos bien su nombre. Y queríamos preguntarles, ¿hace cuánto tiempo usted reside aquí en Estados Unidos o hace cuánto tiempo inmigró a los Estados Unidos? Sí, yo vine a este país en el año, a finales del 2003, como en octubre o noviembre, por allá así creo que fue, del 2003. Yo tengo aproximadamente como más de 20 años o 20 años de estar en este país. Amén. Estuve recién llegado, un año estuve viviendo en la ciudad de Nueva York, Brooklyn, y no me gustó por la mucha bulla y esa cosa de estresante del bullicio. Vengo de un pueblo, de unos pueblecitos un poquito silenciosos, ¿verdad? Y el llegar a Nueva York no me sentí a gusto, número uno, porque no se me abrían oportunidades de trabajo, porque pues por ser una persona como sin documentación, ¿no? Y luego había trabajo solamente para personas que ya están en ese lugar. Una persona nueva, si no tiene experiencia, no le dan oportunidad en ningún lugar. Y tomé la decisión de venirme para acá, para Virginia, como en el año 2004. Okay. Estoy aquí en el área de Virginia. Qué bueno, hermano Nahum, me alegra mucho. Pero vamos a ir a leer la palabra de Dios para poner este programa en las manos del Señor y que sea Él dirigiendo lo que vayamos a hacer. En el libro de Gálatas, por favor, 4, 8 y 9. Acuérdense que estamos en el programa Podcast Proclamadores de Cristo, conociendo a Jesús. Amén. Y mire la palabra, lo que nos dice en esta noche. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Vemos la palabra de Dios exhortándonos, hermano Nahum, a que cuando antes no conocíamos al Señor, estaba bien, podríamos decir, estaba bien adorar a los que por naturaleza no son dioses, dice, ¿no? Pero cuando Dios nos conoció a nosotros, y muchas veces nosotros queremos volvernos otra vuelta a ese mundo pasado, ¿verdad? Hermano, aún queremos conocer un poquito de su vida, queremos saber cómo fue su vida en su niñez, cómo fue su proceso de vida de niñez a adulto. Ok, hermano, sí, es una historia bastante grande, gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque yo nací dentro de una familia cristiana. Mis padres, mi papá y mi mamá eran cristianos. No sé de qué tiempo, ¿verdad? No sé. Nosotros somos 13 hermanos, para la gloria de Dios, de que estamos vivos. Ellos como pareja tuvieron más hijos, creo que tuvieron como 16. Okay. Entre mi papá y mi mamá, pero de los que hemos quedado vivos solamente somos 13. Y nosotros
me recuerdo de que nos inculcaron, ¿verdad? El ambiente cristiano. Claro. Nos llevaban a la iglesia. Ellos, la importancia de mi papá fue el que nosotros conociéramos lo que él había creído, Claro. lo que él conocía. Y entonces de pequeño nosotros nos criamos dentro de esa, digamos, estilo de vida cristiana de ellos, al extremo que me recuerdo que nos mandaban a una escuela dominical para niños. Había una hermana joven de la iglesia que para ese entonces era joven, yo era un niño, y nos recogían y nos llevaban a una casa en el patio y allí hacían la escuela dominical. Habíamos varios niños, no solo de mis hermanitas, mis hermanos, sino también de otras personas que habían allí. Ahí nos congregaban y ahí nos enseñaban a recoger ofrenda, ya nos daban de que predicáramos un poquito de algo que nosotros entendiéramos de un versículo. Ya nos ponían un compromiso dentro del ambiente de la niñez. Y sinceramente yo, hermano, no sé si a mis hermanas les habrá pasado igual, pero en mí no estaba, o sea, era un niño y yo no quería, no me gustaba mucho estar allí, sino que a veces me hacía el enfermo. Era domingo y a veces le decía a mi mamá, no quiero ir y me siento enfermo. Pero mi mamá me podía perdonar que no fuera, pero mi papá era otro asunto. Porque para darle una mentira a mi papá tenía que ser algo demasiadamente serio. De lo contrario, era un castigo. Nos castigaban, usted sabe, había un lazo ahí. Eso es lo que le iba a preguntar. Entonces usted como niño no vivió el mundo. No hubo oportunidad, porque si yo no iba a la escuela dominical, yo tenía que dar una excusa muy, muy buena. De lo contrario, había un castigo. Claro. Aparte de un castigo, digamos, que le daban a uno con un lazo o con algo. Algo fuerte que le daban. Sí, aparte de eso, teníamos que hacer algo. ¿Cuántos años tenía usted cuando pasaba eso? ¿Cuándo pasó eso? Aproximadamente, digamos que 6, 7 años. Ok, se recuerda bien. Sí, me recuerdo bien. Pero tuve una experiencia más anteriormente, tal vez unos 5 años. Le estaba viendo a mi esposa comentándole de que yo tuve una visitación de unos ángeles y fue algo bien extraordinario porque yo era un pequeño y yo pude ver los ángeles que llegaron a mí, unos angelitos. ¿Cuántos años tenía usted cuando pasó eso? Tenía aproximadamente, digamos, unos 5 años. No sé ¿O todavía a esa edad de niño y miró esa visión? Sí, no sé por qué lo recuerdo bien, porque recuerdo también había un coro que los acompañaba a ellos. Ah, de veras. Y eso ando penetrado en mi mente, ando penetrado eso. Ando penetrado también en los rostros de estos angelitos, porque eran como tipo bebé, no sé, algo bien bonito, bien angelicales. Okay. Llegaron a mí, jugaron conmigo, y me acuerdo que tenía como 5 años, más o menos, no sé qué edad tenía, pero me recuerdo, y digo yo en mi mente ahora, o fue un sueño que tuve, o es que en verdad me visitaron ellos, pero no sé, me pusieron algo en mi mano, no sé, y luego se fueron, y yo exactamente vi cuando ellos iban para el cielo. ¿Y a qué edad realmente se convirtió usted? Porque conocemos y de niño, pues me imagino que de niño, como cualquier niño, obedece a lo que papá y mamá piden y hace, ¿verdad? Hace lo que ellos dicen. Pero ¿a qué edad usted realmente vino al Señor, se convirtió al Señor? Sí, aparte de que, después de que estamos en la escuela dominical, y ya fui creciendo, ya a la edad como de 12 años, aproximadamente 12 años más o menos, cuando yo ya entendía un poquito más las cosas, me recuerdo que en nuestro cantón, en la mayoría de cantones creo, se hacen unas cosas que le llaman campañas evangelísticas, sí, y son al aire libre. Sí. Allá donde nosotros vivimos hay una cancha de fútbol que está pegado a la escuela y allí se hacen esos eventos evangelísticos. Okay. La mayoría de iglesias cristianas ocupan esos lugares para hacer sus eventos evangelísticos, las campañas que nosotros decimos. Sí. Y ahí hay invitados, predicadores, evangelistas, todo eso. Y me recuerdo que la gente que llega son muchas, las multitudes que llegan del distrito, son varias iglesias que se invitan. Y yo era un joven que de 12 años
Me recuerdo que salí de la escuela y ya estaba el grupo de gente allí y yo me fui en son de buscar a mi papá. Porque mi papá ya estaba allí. Mi papá ya estaba, porque mi papá tocaba en el grupo musical, él era no sé, de los que tocan el bajo, ¿no? De los instrumentos viejos. Sí. Y me acuerdo que yo salí de la escuela y salgo en son de buscar a mi papá para ver si lo veo y está él ahí. Me pongo, pero entre la multitud nos separamos. Cuando el evangelista termina el mensaje y él hizo la invitación de si alguien quería aceptar, como joven yo no sabía a qué se refería. No sabía, pues estaba acostumbrado a estar en la iglesia, pero yo no sabía a qué se refería cuando decía, ¿querés aceptar? Claro. No, o sea, no entendí esa palabra, ¿querés aceptar? Yo decía, yo soy cristiano. O sea, yo pertenezco a la iglesia cristiana evangélica, yo conozco todo eso. Pero sin embargo, allá había algo que me impulsaba. Había algo que me impulsaba en mis pies que me decía, tú tienes que pasar. Okay. Tú necesitas pasar. Pero yo no entendía tampoco eso. Ni tampoco entendía esa voz. Y me recuerdo que el evangelista hizo el llamado y entre medio de la multitud yo pasé. Tal vez nadie me pudo haber visto. Tal vez de las personas que estaban ahí nadie me vio, ni aún el evangelista, no lo sé. Pero yo pasé. Recuerdo que pasé y ellos oraron por mí. El evangelista oró por mí y dijo, bienvenidos a los hermanos nuevos que han llegado. Entonces yo me sentí como que también era una persona nueva que había empezado a aceptar. Y cuando él ora por mí, siento una cosa bien extraña que me da un deseo de llorar, cosa que nunca había experimentado. Me da un deseo de llorar y digo a buscar a mi papá. Y mi papá era una persona un poco simple, era una persona muy simple. Él no andaba con abrazos, él no andaba con nada de eso. Lo encontré y lo abracé. Lo abracé fuerte y lloré. Lloré porque sentí un deseo, sentí algo espiritual diferente, pero en ese momento yo no entendía que era algo espiritual. Simplemente sentí una alegría, una emoción de algo diferente que yo había experimentado a esa edad, de 12 años. A esa edad fue que yo puedo decir que acepté al Señor. Después de eso, fue que me entró como un deseo de saber de qué era el Evangelio, de qué se refiere el Evangelio, de qué estamos hablando, o sea, si acepté. Y yo antes ya pertenecía a la iglesia, pero ¿qué es el Evangelio? Me entró esa sed por investigar por mí mismo qué es el Evangelio. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nos están hablando? Y me recuerdo que había un compañero mío de la escuela que estábamos en la misma situación de querer investigar más y nos sometimos a ayunos y oraciones. Y en la iglesia los jóvenes nos reunimos y empezamos a hacer, no yo, sino el presidente de los jóvenes, tomó la iniciativa de hacer semanas de ayuno y oración y hacer todo eso. Y yo sentí impactante, yo nunca he estado en eso. Y nos sometimos a eso. Nos sometimos con el fin de conocer el Evangelio. ¿De qué se refería? Porque yo tenía la sed de escudriñar, de saber a qué se refería. Fue así como yo empecé a conocer la verdad de Jesucristo. Y como le digo, a pesar de que yo estaba dentro del Evangelio, porque, hermano, pasa que cuando uno se cría en el Evangelio, es diferente que los que no se crían en el Evangelio y lo llegan a conocer ya viejo. En el caso mío, el hecho de que uno es cristiano y que haya crecido en la religión cristiana, eso no quiere decir de que uno conoce a Jesucristo. Claro, ajá. ¿Me explico? Eso le iba a preguntar yo porque, perdone que le interrumpa tantito, es que es muy raro pues que en aquellos tiempos pues que el Evangelio era muy, ¿cómo se dice? Muy difícil de que se predicara la palabra, tanta situación en nuestro país, ¿verdad? Era más cohibido el Evangelio, era más cohibido porque mataban, asesinaban. No se podía hablar libremente, pero me impacta que usted vivió la niñez dentro del Evangelio sin haber aceptado al Señor como su Salvador, pero
no hacía lo que un niño común fuera de Cristo o fuera de la iglesia hacía. Nosotros, como nosotros que nacimos en un hogar que no eran cristianos, viendo todas las atrocidades que hace el adulto, pues uno mismo eso aprende, ¿no? Y se escapa a hacer sus atrocidades, aunque quizás dijéramos nosotros fuera o escondidas de nuestros padres, pero hacíamos maldades. Ujú. Y con usted no. No, para nosotros no había mucha oportunidad, había unas restricciones. Pero Porque fíjese, hermano Nahum, perdone que lo interrumpa. Quizás usted, como en esa niñez que obtuvo, quizás podía haber pensado, mis padres me están haciendo muchas cosas estrictas que yo no quiero. exactamente. Pero si usted se pone a analizarlo ahora en día, no fueron sus padres. Fue Dios guardándolo para que ahora usted dé testimonio lo que es realmente vivir un hijo de Dios en manos de hijos de Dios, que te educan a lo correcto. ¿Para qué? Para que por eso que dice la palabra que instruyamos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando son pequeños, para que cuando sean grandes no se aparten. Una de las cosas que estamos viendo es que usted aquí está todavía adorando a Dios. Vemos que se está cumpliendo lo que sus padres, ¿están vivos sus padres? No, ya murieron. Sí, Pues imagínense si estuvieran viendo esta grabación sus padres, ¿cómo estarían ellos de orgullosos de, wow, sí, valió la pena haberles exigido o llevarlos a la iglesia, porque ahora donde quiera que están sirviendo al Señor, vaya hablando de usted ahora, ¿no? ¿Verdad? Pero hermano Nahum, después de todo ese acontecimiento que le pasó a usted, de esa experiencia de haber conocido o de haber entregado su alma a Cristo, en su caminar de ahí para adelante, ¿le fue fácil o han habido tropiezos, dificultades en su vida? Cuéntenos un poquito más de su vida ahí para allá. Bueno, empezamos a activarnos dentro de la iglesia con los jóvenes y en esas campañas que nosotros hacíamos dentro de la iglesia para avivarnos, porque nosotros queríamos avivarnos como jóvenes, pero un avivamiento espiritual. Claro, el avivamiento es espiritual. Sí. Nosotros anhelábamos ese avivamiento espiritual. Nuestra visión era un avivamiento espiritual, cosas Amén. que nosotros no habíamos experimentado. Amén. Habían experimentado, o no sé si lo habían experimentado los mayores que nosotros, ¿no? Pero en la edad donde yo estaba, que eran casi la mayoría de mi edad, anhelábamos tener esa nueva experiencia, ¿no? Claro. Con algo que nosotros no sabíamos lo que lo estábamos metiendo. ¿Me explico? En el sentido de que para nosotros era normal llegar a la iglesia, arrodillarnos, orar, leer, compartir textos bíblicos que nosotros nos aprendíamos de memoria. Tratamos de meter muchos textos en la memoria, pero pasa que Dios lleva todo controlado cuando uno le busca. Dios lleva todo el control. Amén. Porque me recuerdo que estamos hablando de que yo tengo el tiempo compartido entre la escuela y la iglesia. Lo tengo compartido el tiempo. Y no andábamos en carro como acá, sino que yo me iba en Gina, en la bicicleta, para la iglesia. Estaba como 1 kilómetro de lejos. Íbamos en bicicleta y llegábamos y parqueamos la bicicleta allí y ya entramos al culto. Gracias a Dios, la iglesia pasaba las 24 horas abiertas si usted quería, porque el pastor, ahí estaba la casa del pastor, la casa pastoral, y vivían allí. Usted solamente tocaba la puerta, porque no había manera de llamarle. Ajá. Usted llegaba, tocaba la puerta, hermano, ¿sí puede abrir? Y él abría la puerta y usted podía estar ahí si quería amanecer en el templo. Okay. Tuvimos una experiencia, hermano, que invitaron me recuerdo, a un evangelista, y tuvimos una experiencia espiritual, todos los jóvenes, cosas que nunca habíamos experimentado. Nunca habíamos experimentado eso. Y fuimos los que estábamos allí en esa noche, en esa vigilia, porque tuvimos una vigilias que duraban de 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y fuimos llenos del Espíritu Santo. Oh, wow. Yo me recuerdo que estaba como sirviendo en la parte de atrás, pero no sé a qué hora yo estaba enfrente del altar, con mis manos extendidas, y el pastor estaba ministrando, el evangelista estaba ministrando, y cuando yo de repente sentí un fuego caliente en mi cabeza,
un fuego caliente aquí en la coronilla, en mi cabeza. Y yo no recuerdo más, lo único que recuerdo es que estaba llena, la iglesia estaba llena de multitud de hermanos y de gente de otras partes. Solo me recuerdo que cuando yo abrí los ojos, yo estaba acostado en el piso. Pero yo no golpeé a nadie, yo no golpeé a nadie y no sentí a qué hora yo me fui para atrás. Cuando sentí, yo estaba en el piso, con un deseo incesante de llorar. Algo que me estaba llenando, algo que me estaba bautizando, un fuego bien increíble. Entonces, ahí experimenté por primera vez, hermano, el fuego del Espíritu Santo. Y fue súper bonito, fascinante para mí, porque ahí es donde entró el deseo de investigar más, de conocer más, y fue como el Espíritu Santo también fue abriéndome un poquito más el ambiente espiritual en mi mente para yo poder escudriñarlo y entender más. Y entender de que no puede haber una doctrina que lo que venga a nosotros y nos engañe. Claro. Porque hoy hay muchas doctrinas que le pueden decir, pero si usted conoce la palabra de Dios, no hay una doctrina que lo pueda sacar de la verdad. Sí, porque el Espíritu Santo inmediatamente te recuerda lo que realmente es bueno, ¿no? Para no caer en todas esas cosas que el mundo, como hoy en día, pues usted está hablando hay tanta doctrina errónea que se escucha y sabemos a través de la palabra de que todo esto iba a acontecer, hermano, en los últimos tiempos, sí. ¿Verdad? De que el enemigo va a querer engañar, dijo, aún a sus escogidos. Sí. Y eso nosotros lo tenemos que tener en nuestras mentes cada vez que vamos a la calle o estar en cualquier otro lugar, saber nosotros que puede venir alguien con astucia diabólica a estorbar el propósito que Dios nos ha marcado a nosotros y sacarnos de ese propósito. Porque si quisiéramos, como dice el pastor Alejandro también, y damos gracias al pastor Alejandro porque nos permite tener estos programas, ¿verdad? Siempre él ha deseado que la congregación crezca conociendo la verdad. Y como dice la palabra, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y eso es lo que nosotros tenemos de cuidar. Pero me llama mucho la atención, hermano. Estamos en el programa conociendo a Jesús. Y claro que en el programa, a través de la entrevista o de los testimonios de nuestros hermanos, aprendemos más nosotros también. Sí, se llena más de fe. De fe, en escuchar y ver, hermano Nahum. En las otras entrevistas anteriores, yo les preguntaba a los hermanos, ¿cómo usted puede motivar a un joven? Entonces yo ahora le pregunto a usted, ¿cómo puede darle un ejemplo a un niño que se puede vivir sin hacer nada malo, sin hacer lo que otro niño, como en las iglesias y en cualquier otro lugar, vemos niños que hacen desorden, ¿verdad? Sí. Pero usted no vivió eso. No andaba corriendo haciendo desórdenes cuando estaba a esa edad de 8 para abajo. No, porque siempre había un castigo, como les repito. Y lastimosamente en este país no se puede, o sea, no se castiga como lo hacían nuestros padres, ¿verdad? Y esa es una de las fracciones que tal vez influye mucho en la educación de un niño. Pero sin embargo hay maneras como educar a los niños. O sea, el papá tiene toda la autoridad para poder frenar a un niño. Porque como decía mi mamá, o sea, no puede un pequeño, un menor de edad, gobernar a un mayor de edad. No puede. No. O sea, si es su padre, ¿me entiende? No puede él quererlo mandar a usted. No. Sino usted tiene la autoridad porque usted es el mayor. Por eso usted es el que gobierna su vida porque es su hijo. ¿Me entiende? Entonces usted tiene toda la autoridad para gobernar a ese muchachito. Amén. Si usted no tiene autoridad con él, entonces ahí es donde el muchachito, los niños, ellos prueban quién es estricto. ¿Quién me permite hacer, hacer aquello y quién no? Pero si usted desde pequeño usted pone una mano dura en ese muchachito va a criar con eso de que hay un respeto, sin llegar al castigo, sin necesidad de llegar a golpes físicos, sino ver que usted no, solamente porque hizo un berrinche, después usted va a llegar y va a decir, no, está bien hacerlo. Uh-huh. Entonces le está dando la autoridad a él de que la palabra suya no está valiendo mucho, que digamos. Claro.
sino que la autoridad de Él está valiendo más. Entonces, si puede hacer algo pequeño con usted, puede hacer cosas más grandes con usted. Amén. Así es. De eso depende la educación de un niño sin llegar a un extremo de castigo fuerte. Pero sí, la autoridad. Hay que tener autoridad como padre. Como padre necesitamos Como tener padre. autoridad de padre. Pero hermano Nahum, es que la cosa es que cuando no conocemos de la palabra de Dios o ignoramos la palabra de Dios, de que sabemos que la palabra de Dios nos manda a que corrijamos a nuestros hijos y a veces nosotros ignoramos. Sí, hay que dejarlo jugar, dije, no hay problema, dejarlo. El problema, hermano Nahum, es que mire, pues, si a usted lo hubieran dejado absoluto como cualquier otro niño a esta edad, que ya vamos a llegar a esas preguntas, usted no estuviera aquí. Es posible que no estuviera acá. Sí, porque hasta el día de hoy, esas palabras de ellos me hacen eco en mi mente. Me hacen eco y hay cosas que yo me cohíbo a hacer. Ajá. Hay muchas cosas que yo no me cohíbo a hacer porque, hey, no lo hagas, porque me recuerda las palabras de mi papá, los castigos de mi mamá, de mi papá, que me decían, si lo haces, te va a caer. Entonces, eso hace eco y eso me evita el no hacer las cosas. Claro. ¿Me entiende? Ahora, hablando en el término espiritual, ya existe un temor, porque recordemos que la palabra de Dios dice que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ajá. Entonces, ahora nosotros como espirituales queremos alcanzar un nivel de sabiduría para compartirla. Porque como bien dice el pastor, nuestro pastor, de que lo que nosotros tenemos no es de nosotros. Lo que Dios nos ha dado a nosotros no es de nosotros, sino que es de la iglesia. De la iglesia. Entonces, ahora existe un temor, pero el temor es espiritual de hacer las cosas. Pero no crea que todo fue que yo desde mi niñez y hasta mi juventud y toda mi juventud hasta el día de hoy, yo he sido una persona, digamos, recta en todo. Eso es imposible. Claro. Eso es imposible porque recordemos que hay cosas. Perdón, pare ahí. Pero ¿de qué edad usted decidió hoy voy a hacer lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿O nadie le detuvo porque conoció a Cristo, le hablaban de Cristo cuando bebé, conoció a Cristo a los 12 años, entregó su vida a Cristo y vivió una vida buscando de esa santidad, porque dice que le entró el deseo de conocer más la palabra. Pero ¿a qué edad de ahí para acá fue que usted decidió salirse o hacer lo que usted quería hacer? Fíjese que cuando yo llegué en el 2003, creo que tenía como 25 años más o menos, que yo llegué a Nueva York, viví con mi hermana, Isabel, de las mayores, y me recuerdo que ella estaba con su pareja, que es un mexicano, y llego a la casa de ella me recibe, y estoy viviendo allá, y luego yo quería salir a un lugar, quería conocer la ciudad, por decir algo, y tenía que pedirle permiso a ella, a mi hermana, porque traía eso yo de ella, que yo, claro, hasta para ir a la tienda donde yo vivía, tenía que decirle a mi mamá, y aún yo trabajando ya en la capital, ya en la edad de 18 años empecé a trabajar en la capital de San Salvador, y yo ya era independiente, yo ganaba mi sueldo, yo ganaba mucho dinero, yo podía comprar lo que yo quisiera, pero me sentía cohibido porque tenía que yo tengo que salir ahorita porque mi mamá me está esperando. Claro. Y yo salí del trabajo para la casa porque mi mamá me iba a regañar. Mi mamá rápido me preguntó, ¿y dónde has estado? Porque ya tenía llamémoslo trauma. Ajá. Pero cuando llego acá en Nueva York y estoy con mi hermana y yo solicito permiso para ir digamos, a Manhattan, me dice mi cuñado, ¿y por qué le tienes que pedir permiso a tu hermana? Si tú eres un mayor de edad, tú puedes hacerlo. Solo sé responsable. Y me recuerdo que yo una vez, por hacerle caso, me fui a perder. No salí para Manhattan, salí para Queens. Y cuando me quise regresar, ya no llegué el tren para dónde salir. Tuve que llamar a las 2 de la noche a él y le digo, estoy perdido, ¿qué tren agarro? Y me dice, me tomé como 7 trenes para llegar hasta la ciudad de Brooklyn y ahí me fue a esperar él porque yo estaba perdido. Entonces, pero sin embargo, yo me decía él, no, cuñado, usted tiene libertad, hágalo.
Usted puede hacerlo. Gana su dinero, usted puede hacerlo. Usted no necesita de depender de su hermana. No necesita de decirle a su hermana. Entonces es responsable de sus acciones. Okay. Y todo y cuando no ande traficando cosas y me aconsejaba, pero también me tiraba la... Exacto. Entonces me quedé sin trabajo en Nueva York. No hubo trabajo para mí. Y me contacto con un tío mío, que es hermano de mi mamá, que estaba aquí. Me dice, tú puedes venirte para acá. Y me vine a vivir aquí con él en Virginia. La idea de mi hermana que vivía conmigo, me dijo, yo te voy a ir a dejar porque hasta eso me daba miedo venirme de Nueva York para acá. Entonces mi hermana me vino a dejar. El plan era venirme a dejar y luego regresar para Nueva York ella. Pero ya estando acá, le gustó el ambiente. Okay. Entonces, ya estando acá, yo digo, entra la sed y me doy cuenta que mi tío es cristiano. Mi tío que ya en mi cantón, ¿cómo? ¿Vos cristiano? Usted sabe, esas personas que de jóvenes son claro. malacates, como decimos nosotros. Malilla. Y cuando me dice, fíjate que para la gloria de Dios, ¿cómo? ¿Vos cristiano? Sí. Sí, y cuando vengo acá y me lleva a la iglesia, yo me quedé sorprendido porque bien bañadito, dijo Esteban, bien bañadito, y yo digo, ¿cómo? Me sorprendió. Entonces, pero me alegré, porque yo también necesitaba estar en la iglesia. Claro. Necesitaba el calor del día. Nueva York no se congregó. Sentía la necesidad, cuando estaba en Nueva York, sentía la necesidad, y me recuerdo que yo, de las veces que yo me escapaba a mi hermana, era porque yo me iba a caminar, número uno, a buscar trabajo en las tiendas. Okay. Llegaba a las tiendas y les decía, no hay tan gente, ¿qué puedes hacer? Nada. Entonces, no. Entonces, y entraba a tiendas y me decían, yo quería buscar trabajo, pero sin embargo, buscaba una iglesia. Yo buscaba una iglesia con aquella sed. Y luego hay una iglesia que tenía un emblema idéntico al que teníamos en El Salvador, que decía Iglesia de Dios. Y me recuerdo que veo allí y me recuerdo la calle, le apunté la calle, es esta calle, y voy a venir más tarde, veo el horario y apunto el horario y me fui para la casa. Y en mi mente voy a regresar porque voy a buscar, y había agarrado un tren nada más para llegar allí. Uh-huh. Y exactamente cuando ya iba a ser más o menos la hora, agarré el tren y llegué a la iglesia y llego yo y toco la puerta y solo veo que entra un muchacho. Y le digo, disculpa, ¿a qué hora comienza el culto? Y me dice, es a las 7, y eran como a las 4 de la tarde más o menos. Y yo, y es a las 7, me dijo, ahorita vengo a hacer limpieza. Él iba a llegar a hacer limpieza. Y yo, Dios mío, ¿qué hora van a abrir? Me quedé esperando todo ese rato ahí, hermano, en una tienda enfrente, hasta que abrieran la iglesia. Cuando abrieron la iglesia, uy, qué alegría me dio. Y entré, hermano, me sentí alegre, habían cánticos y todo. Pero luego, ya que me quedé sin trabajo, yo dejé de ir a esa iglesia. No me congregué totalmente en esa iglesia. Okay. No fue que me dediqué mi tiempo allí, sino que me gustó, me encantó haber entrado allí y haber estado ahí. Tal vez fui unas 2 o 3 veces. Y luego después, ya que me vine para acá, ya mi tío llega a la iglesia, y ya empecé a activarme ya dentro de la iglesia. ¿Ya aquí en Virginia? Ya aquí en Virginia, en la ciudad de Arlington. ¿A qué edad ya? 26 años. 26 años aproximadamente. ¿Cuánto tiempo duró en New York? 1 año. 1 año. Uh-huh. Oh, ¿y cómo ha sido su vida ahora ya como cristiano adulto, ya conociendo al Señor? Bueno, yo me descarrié, hermanos, por asuntos, porque yo me congregaba cuando estuve en esa iglesia. Trabajé mucho tiempo para esa iglesia y estuve trabajando casi de todo, digamos, en la iglesia. Fui músico, también estuve tocando la batería por mucho tiempo allí. Okay. Con el hijo del pastor, él tocaba el piano, yo tocaba la batería. A mí me encantaba el piano, pero yo nunca lo logré aprender. Uh-huh. Pero sí me gustaba. Y tuve problemas, muchos problemas allí personales ahí con ciertas personas, ¿no? Incluyendo los líderes y todo eso. Y tuve que salirme, y cuando me fui de la iglesia, yo sinceramente me dolió, hermano. Me dolió haber dejado la iglesia. Pero como me fui un poco resentido, yo le dije a la vida, aquí voy. Y empecé a hacer cosas que yo no las había aprendido nunca. Pero sin embargo, como les repito, hermano, cuando uno crece en el hecho de que uno nazca en una familia cristiana, no quiere decir que no va a ser tentado por el claro. diablo. No quiere decir que uno está 100% forrado. ¿Se fue directamente al mundo a vagar el mundo? Exactamente.
Sí, y probé, me acuerdo que lo primero que hice cuando me fui de la iglesia fue pasar por un 7-Eleven, compré un 24 cervezas y me fui para un cuarto y me las tomé y dije yo, quiero saber qué se siente. Y llegué a un extremo después, con el transcurso del tiempo, a, a tomar bastante. Ya no solo cerveza, sino que empecé a tomar licor, vodka y todo eso. Y son cosas que, hermano, la verdad me avergüenzan a mí contarlas, Claro, claro. porque sabiendo de dónde venía y practicar todas estas cosas es para mí algo feo, ¿no? Claro. Entonces cuando ya viene mi esposa, conozco a mi esposa y andamos, me recuerdo que ella empezó a ir a la iglesia, ya voy avanzando bastante, y ella empezó a ir a la iglesia, que la iglesia estaba en Danfrey. Ujú. Estaba en Danfrey, es allí, ¿verdad? Sí. Y me recuerdo que ella me dice, fíjate que quiero ir porque ella conoció a la hermana Sara en un trabajo. Y la hermana Sara le invitó a la iglesia y ella empezó a ir pero le digo yo, ok, está bien, anda a la iglesia, pero a mi casa nunca jamás vas a traer un pastor. A la casa aquí ¿Por nunca, qué? ¿Qué nunca, tenía en contra de los pastores? hubieron problemitas, hubieron problemas en la iglesia, hubieron muchas cosas que me insultaron en cierta manera, me hicieron sentir mal y guardé cierta ira en contra de los pastores, en contra de los hermanos. Yo si miraba algo, como es el enemigo, ¿no? De astuto. Si yo miraba una iglesia cantando, pero yo miraba en los parques cantando, yo me daba coraje, sentía un sentimiento bien feo que nunca lo he experimentado. Yo decía, pero ¿por qué siento este enojo? ¿Por qué siento por no decirlo, odio? Usted mismo se preguntaba por qué Yo me usted preguntaba, sentía ¿por qué odio sentía eso? Sí. contra el grupo que estuviera cantando, adorando a Dios. Usted sentía coraje contra Yo ellos. sentía coraje, sí, mucho coraje. Entonces, si yo podía pasar a la par de ellos, si es posible, yo con mi cerveza en la mano y estar, si es posible, entrarme a la par de ellos ahí con todo ellos, pero con mi cerveza siempre en la mano. Podía estar en un parque y pues, solo lo que hacía para que la policía no me descubriera, porque como es prohibido, ¿no? Claro. Solo la tapaba, pero sigue con mi cerveza, yo iba a los parques. Pero lo que voy yo es que cuando ella empieza a ir a la iglesia, me recuerdo que yo le decía, está bien, vas, pero si vas a comprar comida, me traes un 24. Y me lo compraba. Ujú. Ella me compraba la cerveza, mira, te traje, y a veces me ponía mi sopita allí y me servía. Y me decía, me servía todo, y me decía, ok, me tengo que ir para la iglesia. Y yo, ok, está bien, tómate con cuidado, ¿verdad? Por la manejada, porque un poco manejaba ella, Ujú. y se iba. Mas yo no sabía que ella había puesto peticiones por mí ya a personas fuertes. Yo no sabía eso. Sino que le dije yo, no, a pastores, hermanos, a la iglesia, ni te va a ocurrir. Si la hermana Sara entraba porque era compañera de ella De trabajo. del trabajo, entraban a la casa, pero yo la miraba mal porque le dije, no quiero personas aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sentía? ¿Por qué le caían mal? ¿Qué es lo que usted realmente sentía en su corazón? Le pregunto esto porque pues yo nunca he andado en el mundo después que me convertí, ¿no? Y no sé qué es realmente, por qué había ese coraje interno en usted en contra al evangelio. Creo, hermano, que es porque cuando uno es joven, toma decisiones a la ligera. O toma decisiones y este sería un consejo para los jóvenes de mi parte, de que, número uno, no tomen las cosas a la ligera. Número uno, nunca hagan las cosas si en verdad no lo sienten de su corazón, Claro. que es lo más importante. Si en verdad no sienten en su corazón hacer las cosas, no las hagan, porque ese va a ser un problema después. No hagan las cosas porque les digan que las hagan, sino que háganlas porque sienten el deseo, pero un deseo espiritual de Claro, hacerlas. claro. ¿Me explico? En el sentido Sí, de que porque hermano Naúl, el problema es que a veces el joven hace caso al adulto creyendo que el adulto te está enseñando bien o te está haciendo que haga la cosa correcta. Pero ya a una edad de, como dijo usted, de 14 para arriba, el niño ya sabe realmente qué es el bien y el mal. Y él puede decidir si hacerlo o no hacerlo. ¿Verdad? A veces
lo traen a la fuerza a la iglesia. Yo creo que un joven ya de 14, 16 años para arriba, y si está rebelde, lo mejor que yo como consejo que pudiera darle a los padres es que oren por ese niño. Que no lo traigan en rebeldía, porque como le pasó a usted, por una mala experiencia agarró coraje contra la iglesia de Dios. Y eso, hermano Nahum, perdone, puede llevarte de por vida afuera al mundo, porque no tenemos la sabiduría correcta de parte de Dios para pedirle a Dios. Como dijo usted, yo no sabía que mi esposa había pedido oración por mí, a ver a cuánta gente más le había pedido. Pero mire el poder que tiene la oración, ¿verdad? Si tuviéramos nosotros conocimiento y supiéramos el poder que tiene la oración, no trajéramos a nadie a la fuerza, aún a nuestros hijos, pues, ¿verdad? Que son los que queremos que conozcan de Dios, sino que nosotros nos pudiéramos en ese estilo. Vamos a orar. Entrevisté a otro hermano aquí el otro día y que dice que él también anduvo en el mundo después de conocer a Dios. No me detengo en su testimonio, ¿ok? Pero dice que se fueron sus padres, sus hermanos, y habían como 8 personas en ayuno. Y que le dijeron, de que te sacamos del mundo, te sacamos del mundo. Y cuando él acordó, dice, Dios usó el temor para él para volverlo otra vuelta a Cristo, porque él ya había sido cristiano, joven, servidor de la iglesia, servidor de Cristo, y se volvió al mundo a hacer lo peor de que nunca había hecho. Pero un día dice que le entró el temor, ¿verdad? De lo que él estaba practicando, y que lo que el espíritu que lo visitaba a él era de demonios. Y entonces, cuando nosotros entendamos que a través de la oración y de la búsqueda de Dios podemos sacar a cualquiera del mundo, no hiciéramos nada a la fuerza como lo hacen muchos padres, ¿verdad? Exactamente, sí, porque cometen un error. Se cometen errores, como le vuelvo a repetir. No es como cuando usted hace las cosas por su voluntad, por su conocimiento propio y que siente el anhelo de hacerlo. Es bien bonito hacer eso. Entonces, me recuerdo que ella siguió yendo, perseverando en la iglesia, yendo a la iglesia. Y ya después a mí me entró como el deseo de, voy a ir con vos, pero voy a ver quién te está viendo. Y con esa expectativa yo llegaba ahí a la iglesia, como expectativa de defender lo mío, así, algo así. Pero yo no quiero ningún trato, ningún agasajo con ningún pastor ni con ningún hermano. Yo no quiero ver nada de ellos. Y más, antes que el pastor saliera y me saludara, pues, nos íbamos. Sí, y a veces el pastor estaba atrás, a veces el pastor, yo me escabullía porque yo no quería tener contacto con ningún hermano, ni con el pastor, ni con nada. Pero voy a avanzar un poquito más con esto, que ella le entra el deseo de bautizarse. Entonces, pero cuando ellos están predicando, ellos predican en el templo y todo, yo digo, pero si ya lo sé. Ya sé todo eso, o sea, ¿qué me van a decir a mí? Yo conozco todo eso. Me dice ella, fíjate que siento el deseo de bautizarme. Y le digo yo, pero está bien, hacerlo. Entonces me dijo, pero quiero ir a una clase de discipulado. Y le dije, no, si quieres yo te la doy. Entonces te doy la clase de discipulado, no hay ningún problema. Yo sé el evangelio, sé los puntos doctrinales de la iglesia cristiana. Y en ciertas partes yo le daba ciertos puntos, ciertos tips, como en otros, de los puntos doctrinales que yo había conocido cuando yo me bauticé. Pero me dice, no, pero quiero hablar con el pastor porque quiero bautizarme. Siento el anhelo de bautizarme. Está bien. Como somos personas de que nosotros no discutimos, casi no discutimos nada, no discutimos ninguna clase de tema, sino que casi compartimos todo y decimos, si yo veo que está bien lo que va a hacer, está bien, hagámoslo. Sí, somos bien compatibles en ese. Le digo, ok, pero primeramente quiero hablar con el pastor. ¿Usted quería hablar con el pastor? Sí. Convocarlos o que te convoquen, porque yo quiero hablar con ellos y quiero saber de qué están hablando, de qué predican. Porque si están predicando algo que yo no sé y algo que esté en contra de lo que yo creo,
inmediatamente no volvés a ir a esa iglesia. No vas a volver a ir allí. Está bien, me dijo. Y no sé, ella se comunicó con la hermana pastora y le dice que querían hablar de este tema del bautismo. Me recuerdo que nos citaron a un lugar ahí en Goodbridge, en una panera, no me recuerdo. Y yo iba con aquella expectativa de, ¿y este pastor qué predica? Pues voy a escucharlo, porque si está predicando algo malo, ahí mismo le saco los trapos al sol inmediatamente. Okay. Y con la palabra. No, yo iba preparado. Y llegamos anteriormente, rondeo el área yo, ¿verdad? Estuvimos allí esperando, llegaron bien y nos saludaron, entramos, compramos un café, pan, nos sentamos a platicar. Y lo que me llamó la atención de él fue la humildad. O sea, no era el pastor que yo esperaba, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado con otra clase de pastores. Y veo súper diferente. O sea, alguien que no venía con altivez. Con una altivez o con una espada y queriendo... no, yo no te hablo. Eso a mí me bajó aquella expectativa que llevaba. La humildad de él. Y ya cuando empezamos a hablar y me dice, no, pues nosotros nuestra doctrina es esta. Y me empezó a decir y dije, no, es la doctrina que yo conozco. Pude ver de qué era de lo que yo conocía, de lo que yo estaba hablando, claro. Estaban en mi tema. Claro. Pero me impactaba más la humildad de él. Ajá. Eso es lo que me impactaba más. No las palabras que él me decía, sino la humildad. Yo dije, es interesante esto, ¿verdad? Y él dice, bueno, para que reciba las clases tienen que ir a mi casa, porque ahí estamos dando la clase, pero había otra parejita que también se iba a bautizar. Okay. Había una parejita que también estaban en ese mismo tema. Y empecé a llegar y ahí se va cumpliendo la palabra cuando dice que el oír, ¿verdad? Por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. Amén. Empecé a llegar a la casa de él a hacer ¿cómo se llama? El discipulado, ¿no? Para ella. Y como estaba bien frío, todavía no era el tiempo, faltaba bastante para que se hicieran los bautismos en el verano. Y luego ya pasamos acá para esta iglesia y aquí fueron el discipulado. Ya cuando venimos aquí, ahí vengo la primera vez y él empieza a hablar de los puntos, ¿no? De lo que ya venía hablando. Claro. Y yo, hasta esa época, renuente en el sentido de que lo que está diciendo ya lo sé. O sea, no me interesa. Yo quiero algo que me toque de verdad. Yo quería saber algo que alguien utilizara, que Dios utilizara a un hermano, alguien con una palabra o algo que yo quería escuchar. No que Cristo te ama, eso ya lo sé. Decía yo, eso ya lo sé. Cristo me ama. Cristo murió en la cruz del Calvario, yo sé. O sea, eso no me podía tocar a mí. Sentía yo, eso no. Porque yo ya sé todo eso. Lo vengo escuchando desde que soy niño. Claro. Vengo escuchando, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Entonces, esas palabras no me van a tocar a mí. O sea, yo las conozco, ya las sé. Pero una persona como yo, esas palabras ya no le iban a hacer ninguna entrada en su corazón. Claro. Pero había un tema que alguien no lo había tocado todavía. Y yo hablaba con mi esposa en las noches. Que yo venía predicador y todo, decía, fíjate que todos predican de esto y esto, pero yo eso ya lo sé y no siento ni un aleteo de ángel que me dice, vení, reconciliar, nada de eso. Y algo que me gustaba del pastor es que el pastor nunca me dijo, hermano, pase, vamos a orar. Nunca. Porque el pastor, muy espiritualmente, sentía como algo espiritual. Quizás él pensaba o él decía, el espíritu lo va a traer. Claro. Y yo creo que así es, sí, sin temor a equivocarme. Sí, así es. Y estaba yo sentado allá y el pastor toca el punto del Espíritu Santo. Y esa es mi debilidad. Y empieza a hablar del Espíritu Santo porque fue el punto de ese día del tema del Espíritu Santo. Y yo dije, a ya lo conozco. Y ya ha trabajado conmigo. Y a ya no me le puedo escapar. Y empecé a sentir unos pullones en mi corazón. Empecé a sentir... Y me fui. Porque el tema no lo terminó, o lo dejó como me dijo. Okay. Pero cuando llegué a la casa,
Yo iba callado en el carro, yo iba hablando, pues, yo iba calladito, callado. Aquello me llevaba bien, como que una tuerca me bien apretado. Llego a la casa, me acosté y el Espíritu Santo me levanté, como todas las noches, casi costumbre ya de orar a la hora que sea. Pero como a las 12 de la noche desperté, despierto y aquel, como que me están puyando, arrodillate. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Me arrodillo y siento una presencia bien bonita del Espíritu Santo. Pero no le dije nada a mi esposa. Entonces, si mi esposa se levantaba y prendía la luz, yo me levantaba rápido, porque no viera que yo estaba orando. No quería que mi esposa me viera que estuviera orando. Me daba pena. Volvemos a venir y el pastor sigue con el tema del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo haciéndome pedazos, tú eres de los míos. Ajá. Y hasta aquí una vez, hermano, yo no aguanté. No aguanté porque tenía la guerra espiritual aquí con el Espíritu Santo y la guerra espiritual en mi casa. Y la guerra espiritual en mi trabajo. O sea, el Espíritu Santo ya no me dejaba tranquilo. Okay. Y en una de esas predicaciones que dio el pastor, sentí el toque, pero yo me hacía el fuerte y yo me iba. Pero hubo un culto. Me acuerdo que el hermano Frank, ¿verdad?, llegó a la casa una vez con la esposa porque llegaron a visitarnos, el hermano Frank, el hermano. Uh-huh. Estuvimos platicando con él y yo lo sentía a él una persona muy, muy humilde. Sí. Y a mí algo que me llama la atención de una persona es la humildad. Yo no sé, claro, tengo esa, la humildad de una persona me cautiva. Uh-huh. Y veo ahora la humildad de este hermano. Y veo que se expresa igual que yo, veo que hablamos y compartimos. Y me cayó bien el hermano. Cuando venimos al culto al siguiente día, el pastor está predicando y se mete al tema del Espíritu Santo. Y el pastor dijo, hermano, vamos a orar por si alguien quiere reconciliar. Hermano, y empieza aquella lucha y aquella tembladera en mí. Porque ya no estaba peleando yo con el ser humano, ya no estaba peleando yo con el pastor, ya no estaba peleando en contra de un hermano, ya no estaba peleando en contra, ya estaba peleando en contra de un espíritu, claro, un espíritu vivo. Espíritu de Dios. Estaba peleando con el Espíritu de Dios. Y me metí una tembladera, una temblazón. Yo temblaba mucho. Wow. Y sentía aquello que, esto es para vos, entrar. Y puede que sea tu última oportunidad. Y me entró aquello, no sé cómo explicarlo. Entonces, y yo, Dios mío, pero los pies los tengo hinchados. No puedo abrir esta banca. ¿O no se podía mover de donde estaba usted? Yo estaba parado, pero yo quería hacerlo, pero yo sentía aquella lucha, pero a la misma vez. Y aquello que me decían, no lo hagas, ¿para qué? Está mejor como está. Y aquella lucha entre el espíritu y la otra oposición. Entonces, y me viene a la mente y me dice, aquí el que te puede ayudar es hermano Frank. ¿Así? Y yo volteo a ver para atrás y le hago al hermano Frank. Y el hermano Frank me entendió el idioma. Y salió para donde mí. Y le digo, hermano, ayúdeme a pasar. Ayúdeme a pasar, le dije yo. Y el hermano Frank me echó el brazo y él me trajo de la banca para acá. Solo así yo pude salir de esa banca. Se le dije, hermano Frank, ayúdeme a pasar. Yo le dije así porque ya mi corazón estaba contritado completamente. Y yo no podía mover un paso. Yo me sentía pesado y me sentía muy, muy, muy oprimido. Amén. Necesitaba la mano de un amigo ahí. Claro. Y le digo, hermano Frank, ayúdeme a pasar. Y él me ayudó y pude pasar. Y pude romper esas cadenas. Y pude levantar mis manos por primera vez después de tanto tiempo. Y otra vez sentí aquel gozo de la salvación. Entonces, y empecé ya luego a querer ya estar activándome una vez más dentro de la congregación, con aquel mismo temor y un poco de ajá. Entonces, pero digo yo, hoy no lo voy a hacer como la otra vez. Porque la otra vez lo hice a mi manera. Lo hice, soy un joven. ¿Y qué importa?
Tengo mucho tiempo por vivir y yo puedo hacer con lo que Dios me ha dado lo que yo quiera. Claro. Hoy no. Hoy he dicho yo en mi vida, yo no voy a hacer nada si el Espíritu Santo no me lo impulsa. Y hasta el día de hoy, desde esa vez que pasé aquí al frente y oraron por mí y el pastor me ungió, he dicho, yo no voy a hacer las cosas a mi manera. Yo no voy a hacer las cosas a mi manera. Porque hoy ya quiero morir yo. Y hermano, hoy hay cosas que ya no recuerdo. El cassette me ha borrado un poco el cassette de las cosas pasadas. Hay cosas que mi esposa me tiene que estar recordando porque yo le digo, no me recuerdo de eso. Algo bien increíble, algo está pasando, ha pasado en mí y que no puedo entenderlo. Porque hay cosas que me han ido de mi memoria. Pues la Biblia Com- dice, ¿no? Que aquí dice, todas las cosas son hechas nuevas. Y, Todo lo pasado. y yo guardé muchas cosas de las cuales yo tenía instrumentos en mi casa, yo las vendí. Y solo guardé un piano, un teclado, me recuerdo, y lo tengo ahí todavía. Y ahora, hermano, el pastor oró por mí y dice, para que devolviera lo que se me había sido quitado. Uh-huh. Y yo siento que Dios está devolviendo poquito a poco todas esas cosas. Había muchas cosas que yo dejé tirado, dejé guardado, dejé en un no sé dónde para no volver a saber nunca jamás de esas cosas. Ahora está entrando en mí ese deseo de volver a rescatar todas esas cosas, a volverlas a limpiar y algunas cosas hacerlas nuevas. Porque me ha entrado ese deseo de hacer las cosas nuevas, pero eso sí, ya no a mi tiempo, ya no a mi manera, sino ahora lo quiero hacer a la manera del Espíritu Santo. A la manera del Espíritu Santo. Wow. Y no hay nada mejor que esperar que el Espíritu Santo haga la obra, porque hay muchas personas que desean que sus esposos estén acá, pero no esperan al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo toque a esas personas. Claro. Digo esto como ejemplo, como mi esposa que me puso en las manos de Dios con personas, ¿verdad? Con personas espirituales. Claro. Y ella esperó, y ella puso la causa en las manos del Espíritu Santo, en las manos de Dios, y esperó. Amén. Y se dio. Y el Espíritu Santo, Él hizo su trabajo. Porque si ella hubiera llegado de una manera de que, mira, vamos, que no te quedes, o de una manera rezongona a mí, Claro. ¿usted cree que me hubiera acercado yo? No, nunca. No me acerco. No se acerca porque eso es lo que el diablo quería, que ella se fastidiara de usted. ¿Para qué? Para tal vez a los dos tenerlos atados en ese mismo problema, en esa misma cadena de pleito y pleito, Sí, que yo no voy porque tú me estás diciendo, yo no voy por esto, yo no voy por esto. Quizás hasta la fecha estuvieran afuera los dos ya porque llega un día que tanto la carne se cansa de que lo estén molestando en eso, ¿verdad? Exactamente. Y esa fue así como yo sentí que el Espíritu Santo por medio de ella que me puso en las manos de Dios para que volviera, porque yo creo que no iba a haber otra oportunidad para mí. Yo pude sentirlo en ese momento porque el Espíritu Santo me hizo sentir de que posiblemente ya no iba a haber una oportunidad más para mí. Porque Para usted, hermano Naún, ¿esa sería la experiencia más bella en su vida o hay otra experiencia, hablando de la experiencia de Cristo en nosotros? Ya no me cuente los pasados del mundo, pasó, y como dice usted, si a usted se le borró, a mí no me lo cuente. Cuénteme las experiencias mejores que ha tenido o esas son una de las mejores que ha tenido. para mí ahorita es la mejor, no ha habido otra. No ha habido otra experiencia mejor. Para mí esta es la mejor. Esta que estoy viviendo ahorita. Okay. Porque hay cosas que ya como le vuelvo a repetir, se me borraron de mi cassette, por las cuales no quiero recordar, o sea, no me interesan. Exacto. Ya no me interesan esas cosas. Si si fueron buenas o malas, exacto. no me interesan. Exacto. Esas cosas ya no me interesan porque no siento la necesidad de volver a experimentarlas. Si fueron buenas o fueron malas, ya no me interesa. ¿Qué consejo usted le daría a las esposas que están en esa misma situación o a esposos que están también sufriendo lo mismo? Le tocó a usted que su esposa tuvo la sabiduría de esperar en Dios y venció. Bueno, ¿Qué usted le diría también ahora a esas personas? Bueno, en el mundo que ya estaba yo aterrado, que hasta yo me sentía que yo lo sabía todo, faltaba
el toque del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo llega, el Espíritu Santo cambia y él es el que transforma y Él es el que conmueve el corazón. Amén. No las palabras de ningún ser humano. El consejo que yo le daría es de que a las personas, ya sea mujer o hombre, es esperar en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo llega en el momento perfecto. Amén. No sabemos cuándo, pero que va a llegar. Va a llegar. Ahora, ¿qué toca? Esperar. Poner la mano de Dios a esa persona. Amén. Poner la mano de Dios a esa necesidad. Y Él va a llegar. Va a llegar. No hay que desmayar. Amén. Yo creo que el consejo sería no desmayar en lo que nosotros nos propongamos espiritualmente. Porque hay cosas carnalmente, secularmente, que nosotros, si queremos, las podemos hacer y si queremos, no. Ajá. Un viaje a un lugar, por ejemplo, yo puedo decir, tengo un viaje programado para tal fecha, pero antes de una semana antes yo me puedo arrepentir y decir, ya no, mejor ya no voy. Pero en algo espiritual no se puede hacer eso. En algo espiritual lo mejor, lo ideal es esperar. Amén. Con paciencia. ¿Por qué razón? Porque los hombres del antepasado, los hombres de la Biblia, hicieron grandes cosas, grandes prodigios, porque supieron esperar. Supieron esperar. ¿Y la meta cuál era de ellos? Dice que era una vida mejor. Amén. La meta de Abraham cuál era? Era llegar a una ciudad mejor. Así es. Y lo logró. Y lo logró. ¿Cómo? Esperando. Esperando. Entonces, yo digo, el consejo sería que si en la vida espiritual una persona pone una petición a Dios, creyéndolo, porque lo tiene que hacer creyendo, Claro. deje al Espíritu Santo que trabaje. Deje al Espíritu Santo que sea el que va a obrar en esa persona, en esa necesidad, en esa petición, cualquier clase de petición que sea, pero deje el Espíritu Santo. Usted descanse tranquilo. Usted es tranquilo, dice la Biblia que hay que descansar y esperar. ¿Verdad? Descansar y esperar. Entender cuando el Espíritu Santo te dice, detente o camina. Espera o camina. O ahora es el tiempo. Hoy es el tiempo. Sí. Y eso es lo que estamos en el programa, hermanos, esta noche, conociendo a Jesús. Y esta noche tenemos como invitado especial a nuestro hermano Nahum, contándonos su testimonio y lo más bello pues que le ha pasado ya ahora conociendo al Señor, ¿verdad? Hermano Nahum, damos gracias a Dios porque nos atendió el llamado que hicieron con usted para estar en esta noche. Y queremos, hermano, para concluir este programa, hermano Nahum, si tiene algunas palabras más para agregar en esta noche. Amén. Si cualquier otra palabra que tenga más, hermano, en esta noche. Sí, la verdad, hermano, yo me siento agradecido a Dios, al Espíritu Santo también, el poder estar acá en este lugar adorando a nuestro Señor Jesucristo, dándole la honra y la gloria a Él porque se la merece. Y también darle gracias a cada uno de mis hermanos que oraron por mi vida y que oraron por mi familia, ¿verdad? En ese entonces. Y doy gracias a Dios también por los que están orando por cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Doy gracias también a nuestros hermanos pastores que nos han dado la oportunidad de también estar, de abrirnos las puertas en este lugar para que le podamos dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y amigos, si están viendo este programa, lo que puedo decir es de que no hay mejor camino, no hay mejor decisión que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya que estamos viviendo en unos tiempos malos, como dice la Sagrada Escritura, donde se va a aumentar la maldad, donde no tenemos esperanza de nada. Nada nos garantiza el día de mañana. Nada nos garantiza el día de mañana de tantas cosas que están pasando, que pasan, y que esto se va a poner para peor, no es que va a mejorar. Entonces yo le digo a cualquier amigo en esta noche, el poder acercarse, el conocer a Jesucristo, que no hay mejor decisión que conocer a Jesucristo y esperar en el Espíritu Santo que lo vaya moldeando a uno día con día, ¿verdad? Amén. Eso es lo que podría decir y gracias, hermano, también al hermano Abel, su esposa,
por este momento, ¿verdad? Gracias, hermano Nahum. Sí, Dios les bendiga, hermanos, en esta noche y agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque nos permite, hermano, no somos perfectos, pero sí decimos una cosa, que somos hijos de Dios a donde quiera que vayamos. Y como dice nuestro hermano Nahum, no hay cosa mejor que servir al Señor. Estar seguro, hermano, que si morimos ahora mismo, vamos con el Señor. Amén. Y ese es nuestro trabajo como hijos de Dios, es llevar este mensaje a aquel que realmente anda perdido. Nuestro trabajo como iglesia es llevarle el mensaje y hacerle entender, hermano, no sé de qué manera pudiéramos hacerle entender a la gente que el mejor camino es Cristo Jesús. Y como dice la palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que nosotros queremos hacerle entender, que el único que salva se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Así que Dios me los bendiga en esta noche y espero que les haya agradado esta conversación, este testimonio de nuestro hermano Nahum, y lo esperamos para el próximo programa. Dios me los bendiga y hasta el próximo programa.